¿Te imaginas la peor vergüenza familiar en la boda de tu propio hijo? Yo la viví. Todos se burlaban de mí, hasta que el padre de la novia me miró fijamente a los ojos y su sonrisa se desvaneció por completo. Espera, ¿no eres tú la misteriosa multimillonaria que compró mi empresa? La risa se ahogó en un silencio tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Si quieres saber cómo este momento de humillación se convirtió en mi mayor triunfo, suscríbete a Narrativas de Mujer Madura. Y dime en los comentarios, ¿alguna vez un momento vergonzoso se convirtió en una oportunidad inesperada para ti? Quiero saber tu historia. Mi nombre es Emilia Torres, y pasé los últimos 15 años perfeccionando el arte de ser estratégicamente invisible, una habilidad que se convirtió en la preparación perfecta para lo que se avecinaba. Mi hijo, Daniel, había estado saliendo con una mujer llamada Jessica por 8 meses, y solo la había visto 2 veces antes de la boda. En esos breves encuentros, ella me bombardeaba con preguntas directas sobre mi estilo de vida supuestamente modesto y si necesitaría ayuda con los gastos al hacerme mayor. La ceremonia de la boda fue espectacular. Tengo que admitirlo. El rancho de la familia Ramírez se extendía por más de 50 acres en las colinas de Virginia, con una capilla privada que podía albergar a 300 personas y jardines que sin duda costaron millones. Jessica caminó por el pasillo con un vestido que probablemente costaba más de lo que la mayoría de la gente gana en un año. Daniel se veía más feliz de lo que lo había visto desde que su padre falleció. Yo elegí mi propio atuendo con mucho cuidado, un simple vestido azul marino de una tienda por departamentos, combinado con un collar de perlas que perteneció a mi abuela. Nada llamativo, nada que atrajera la atención. Aprendí hace mucho tiempo que la clave de la privacidad es parecer exactamente lo que los demás esperan ver. Una viuda viviendo de forma cómoda, pero modestamente, con la pensión de un ingeniero y el seguro de vida de su difunto marido. La ceremonia fue hermosa, aunque no pude evitar notar cómo la madre de Jessica, Paula, me examinaba como si yo fuera una pieza de mobiliario que no encajaba con la decoración. Pero la recepción fue donde todo cambió. La familia Ramírez no escatimó en gastos. Había esculturas de hielo, una orquesta de 12 músicos y suficientes flores como para abrir una floristería. Yo estaba en una mesa en una esquina, observando a mi hijo de 32 años bailar con su nueva esposa, cuando Jessica se acercó con sus padres. «Mamá, papá», dijo con ese tono dulcemente empalagoso que te pone los dientes de punta. «Quiero que conozcan a la madre de Daniel». Y luego, el padre de ella, Roberto Ramírez, dijo las palabras que lo cambiaron todo. Los ojos de Roberto se fijaron en mi rostro con una mirada de reconocimiento que me revolvió el estómago. «Emilia Torres», murmuró. Y así, de la nada, dejé de ser invisible. «Espera, ¿no es usted la mujer de la junta de adquisición de la empresa Ramírez Holdings hace 3 años? ¿No es usted esa misteriosa inversora que compró mi empresa?» Las palabras de Roberto Ramírez cortaron el ruido de la recepción como una cuchilla a través de la seda. El color desapareció del rostro de Jessica mientras miraba de su padre a mí. Su aire de superioridad fue reemplazado por pura confusión. La pulsera de diamantes de Paula Ramírez brilló mientras se llevaba una mano al cuello, y casi pude oír los engranajes de su mente de socialité girando a toda velocidad. La verdad es que la mayoría de la gente no sabe cómo se ve la verdadera riqueza. Esperan diamantes, ropa de diseñador, coches de lujo y exhibiciones ostentosas. No esperan una mujer en un vestido simple pero elegante que compra en tiendas comunes y conduce un sedán confiable. Eso es exactamente en lo que confié durante los últimos 15 años. Todo comenzó con una invención de mi difunto esposo, Tomás. Una pequeña pieza de tecnología que revolucionó la eficiencia de las baterías de los teléfonos móviles. Éramos ingenieros. Tomás y yo trabajábamos para una empresa de tecnología en Austin a principios de la década del 2000. Cuando Tomás desarrolló su sistema de gestión de energía en el 2010, pensamos que podríamos jubilarnos cómodamente. Nunca imaginamos que estábamos sentados sobre una mina de oro. La patente se vendió en el 2012 por $25 millones. Daniel tenía 24 años en ese momento, recién salido de su programa de maestría en marketing, lleno de sueños de construir su propia carrera. Ese mismo día, Tomás y yo tomamos una decisión que daría forma a los siguientes 13 años de nuestras vidas. Le dijimos a Daniel que habíamos recibido un buen pago, suficiente para estar cómodos, pero nada extravagante. Él nunca lo cuestionó. Probablemente asumió que era a lo sumo $1 millón o $2 millones. Lo que Daniel no sabía era que los $25 millones eran solo el comienzo. Tomás y yo tomamos ese dinero y comenzamos a invertirlo sistemáticamente. Primero en acciones conservadoras, luego en empresas en crecimiento a medida que aprendíamos del mercado,
bienes raíces en áreas emergentes y nuevas empresas de tecnología con bases sólidas. Tomás tenía un don para detectar oportunidades subvaloradas antes que nadie. Cuando falleció hace 5 años, en el 2020, nuestro portafolio valía más de $800 millones. La misma cantidad que usé para adquirir la empresa Ramírez Holdings 2 años después de la muerte de Tomás. La ironía era deliciosa. Mientras Jessica me miraba por encima del hombro y me preguntaba si necesitaba ayuda para gestionar mis finanzas, yo había sido la inversora anónima que salvó a la empresa de su padre de la ruina. La misma empresa que él casi destruyó con su ambición imprudente y su mala gestión de la deuda, obligándolo a vender a lo que él pensó que era una firma de inversión corporativa. Esa firma era en realidad una empresa fantasma controlada por mí. Compré la empresa Ramírez Holdings no por venganza, sino porque su negocio principal era sólido a pesar de la mala gestión de Roberto. Tenía una buena estructura, fuertes relaciones con los clientes y empleados talentosos. Bajo una supervisión financiera adecuada, volvió a prosperar. El hombre cuya hija acababa de llamarme la vergüenza de la familia había estado viviendo de mis decisiones de negocio durante los últimos 3 años. Lo siento, dije en voz baja, mirando directamente a Roberto. Creo que me está confundiendo con otra persona. Pero ambos sabíamos que no era así. Pude ver el recuerdo en sus ojos de esa reunión en la sala de juntas donde me senté en silencio mientras mis abogados manejaban las negociaciones. En ese entonces, él apenas me habló, asumiendo que yo era solo la esposa de alguien, que estaba allí por mera formalidad. Ahora, mientras Jessica nos miraba con creciente alarma, me di cuenta de que mi privacidad cuidadosamente guardada estaba a punto de convertirse en un problema muy grande. A la mañana siguiente, me encontraba en mi acogedor apartamento, tomando café de mi taza favorita y observando a Daniel caminar de un lado a otro en la sala como un animal enjaulado. Me había llamado a las 7 de la mañana exigiendo respuestas que yo no estaba lista para dar. No había dormido en toda la noche. Mi mente no dejaba de reproducir el rostro de Roberto Ramírez cuando me reconoció y el pánico que vi en los ojos de Jessica. «Mamá, tienes que ayudarme a entender qué pasó anoche», dijo Daniel, pasándose las manos por el pelo como un chico frustrado. «Roberto Ramírez me llamó aparte después de que te fuiste. Me hizo preguntas muy específicas sobre las patentes de papá y tus actividades de inversión. Me había marchado discretamente después de la revelación de Roberto, alegando que estaba cansada. La verdad era que necesitaba tiempo para pensar. 15 años de privacidad cuidadosamente protegida se habían desmoronado en un solo momento, y no sabía cómo manejar las consecuencias. Daniel era diferente a su padre. Mientras que Tomás era metódico y estratégico, Daniel era directo y emocional. «¿Qué tipo de preguntas?», le pregunté, aunque ya me lo imaginaba. Quería saber sobre las patentes de tecnología de papá, sobre si estabas involucrada en grandes negocios, sobre la verdadera situación financiera de nuestra familia. Daniel dejó de caminar y me miró con esos serios ojos marrones que había heredado de Tomás. «Mamá, parecía pensar que eras una gran inversora. Fue muy extraño». De repente, mi café me supo amargo. Esta era la conversación que había estado esperando y temiendo. Daniel había construido su carrera como gerente de marketing senior con su propio talento y trabajo duro. Se había ganado su lugar en una empresa respetada, compró su casa con años de ahorros y vivía modestamente porque pensaba que esos eran los valores que Tomás y yo le habíamos enseñado. ¿Cómo podría explicarle que mientras él trabajaba 60 horas a la semana por un aumento, yo podría haber comprado toda su empresa sin siquiera notarlo en mi presupuesto? Que mientras él ahorraba para el pago inicial de su casa, yo estaba gestionando un portafolio que valía más que un país pequeño. «Daniel, siéntate», le dije suavemente. «Necesitamos hablar». Pero antes de que pudiera continuar, mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Jessica. «Emilia, creo que deberíamos almorzar hoy. Hay algunas cosas que Daniel y yo queremos discutir contigo». Le mostré el mensaje a Daniel, viendo cómo su rostro pasaba de la confusión a la preocupación. «¿Qué crees que quiere hablar?», me preguntó. Yo tenía una idea bastante clara. Jessica Ramírez no era el tipo de persona que deja las cosas sin resolver, especialmente cuando hay dinero de por medio. Probablemente había pasado toda la noche interrogando a su padre sobre sus sospechas, y ahora estaba lista para profundizar. La pregunta era, ¿cuánto había deducido Roberto de esa breve reunión de hace 3 años? «Creo», dije con cautela, «que tu esposa es mucho más lista de lo que le hemos dado crédito». Justo en ese momento, sonó el teléfono de Daniel. El nombre de Jessica brilló en la pantalla. Él contestó, y pude oír su voz, brillante y artificialmente alegre. «Daniel, cariño, esperaba que pudiéramos almorzar todos hoy.
Hay algunos asuntos familiares que me encantaría discutir con tu mamá ahora que somos oficialmente familia. Cuando colgó, Daniel me miró con la misma expresión que tenía de adolescente, cuando sospechaba que yo sabía más de lo que dejaba entrever. Mamá, ¿hay algo que necesites decirme sobre las finanzas de nuestra familia? Afuera de mi ventana, vi el ritmo familiar de las personas yendo a trabajar. Personas con preocupaciones normales sobre reuniones y plazos. Envidiaba esa simplicidad. Todo, dije. Necesito contarte todo. Jessica había llegado al restaurante 45 minutos antes. Ya estaba sentada en una mesa en una esquina cuando Daniel y yo entramos. Había elegido el lugar más caro de la ciudad y una mesa con la mejor vista. Su cabello rubio estaba perfecto, y llevaba un traje de diseñador que había visto en una revista hacía poco. Emilia, Daniel, muchísimas gracias por venir, dijo, levantándose para abrazarnos. Su sonrisa era radiante, pero capté la mirada calculadora en sus ojos verdes mientras escaneaba mi sencillo vestido negro y mis joyas discretas. Pedí una botella de un buen vino para celebrar que somos una familia, dijo. Era un Burdeos que costaba casi $1000. Claramente, Jessica estaba marcando el tono. Eso es encantador, querida, dije mientras me sentaba, aunque quizás un poco exagerado para un almuerzo familiar informal, ¿no crees? Oh, no creo que haya nada informal en nuestra familia ya, respondió ella, con la sonrisa sin vacilar. Anoche, tuve una larga charla con papá sobre sus experiencias de negocios. Me contó historias fascinantes sobre adquisiciones corporativas e inversores anónimos. Daniel nos miraba, sintiendo una tensión que no podía entender. Jessica, ¿qué tiene eso que ver con este almuerzo? Ella lo ignoró por completo, su atención enfocada en mí. Sabes, Emilia, estudié negocios en la Universidad de Wharton. Me encanta todo lo relacionado con las finanzas corporativas, especialmente las estructuras de inversión complejas y las empresas fantasma. Papá mencionó que cuando compraron Ramírez Holdings, el comprador actuó con una discreción sorprendente. Tomé un sorbo de vino y esperé. Quería que ella hiciera el primer movimiento. Lo curioso de los inversores discretos, continuó, es que suelen tener muy buenas razones para su privacidad. Generalmente, se relaciona con grandes fortunas que prefieren mantener fuera del ojo público. Eso suena razonable, respondí con calma. Jessica se inclinó ligeramente hacia adelante, adoptando el tono de alguien a punto de compartir un chisme jugoso. Papá dijo que la mujer en la reunión de adquisición era tranquila, elegante y parecía dejarle todo a sus abogados, pero él sintió que tenía la presencia de alguien acostumbrada a tomar decisiones importantes. Daniel ahora me miraba como si las piezas estuvieran empezando a encajar. «Mamá», dijo. Antes de que pudiera decir algo, Jessica sacó su teléfono y nos mostró una foto. Era un artículo de noticias de hacía 3 años sobre la compra de la empresa Ramírez Holdings, con una pequeña foto de la firma del acuerdo. Allí, medio oculta entre abogados y ejecutivos, había una mujer con un vestido azul marino, su rostro apenas visible. La calidad de la imagen no es la mejor, comentó Jessica casualmente. Pero la postura de la mujer, su altura, incluso la forma en que sostiene el bolso. Es increíblemente similar a ti, Emilia. El silencio se prolongó mientras Daniel estudiaba la foto, una chispa de reconocimiento brillando en su expresión. Tuve que admirar la investigación de Jessica, pero al mismo tiempo, sentí que los muros de privacidad que había construido con tanto cuidado comenzaban a desmoronarse. ¡Qué curiosa coincidencia!, dije con suavidad. Cierto, la sonrisa de Jessica ahora tenía un filo agudo. Claro, las coincidencias ocurren todo el tiempo, como los problemas financieros de mi familia que comenzaron justo cuando alguien pagó casi $700 millones por la empresa de mi papá. O como ese misterioso inversor que desapareció por completo después de la adquisición, casi como si prefiriera mantenerse en el anonimato. Daniel dejó su copa de vino con una mano temblorosa. Mamá, dime que no eres quien ella piensa que eres. Miré a mi hijo, el joven al que había criado para valorar la honestidad y la integridad por encima de todo, y supe que 15 años de mentiras con buenas intenciones me estaban alcanzando. Daniel, hay cosas sobre las patentes de tu padre y nuestras inversiones que nunca te conté. La victoria de Jessica estaba escrita en su rostro perfectamente sereno. Pero mientras la veía saborear lo que claramente creía que era su triunfo, me pregunté si tenía alguna idea de lo que acababa de desatar. 3 días después, estaba en la oficina de mi asesor financiero en el centro, viendo a Javier Salazar revisar los documentos que le había solicitado. El almuerzo con Daniel y Jessica había terminado con mi hijo saliendo enfurecido después de que yo confirmara sus peores temores,
y con su nueva esposa haciendo comentarios velados sobre la planificación financiera familiar. Ahora necesitaba entender exactamente a qué me enfrentaba. Emilia, tengo que decir que esta es una solicitud inusual, dijo Javier, ajustándose las gafas mientras miraba el perfil financiero de la familia Ramírez. ¿A qué se debe este repentino interés en la historia familiar de tu nuera? Yo había llamado a Javier la mañana después de nuestro desastroso almuerzo y le pedí un informe completo sobre la situación financiera actual de los Ramírez. Lo que estaba descubriendo era mucho más complicado de lo que había imaginado. No me di cuenta de que cuando compré la empresa Ramírez Holdings, estaba esencialmente adquiriendo la herencia de mi futura nuera. Javier levantó las cejas. Tu nuera, la que se acaba de casar con Daniel. Cuando asentí, soltó un silbido bajo. Eso es complicado. Dime algo que no sepa. Él abrió varios archivos en su computadora. En el 2021, Ramírez Holdings estaba luchando por pagar los préstamos de expansión que solicitaron en el 2019. Roberto Ramírez había sobreendeudado la empresa, comprando competidores más pequeños, y cuando la economía se contrajo, no pudieron manejar la deuda. Recordé bien esa adquisición. Fue una de mis inversiones más estratégicas, comprar una empresa sólida con descuento debido a una crisis financiera temporal. ¿Cuál era la expectativa de la familia en ese momento? Según los registros, Jessica Ramírez estaba posicionada como la heredera de su padre. Había trabajado allí durante los veranos de la universidad, obtuvo su MBA con un enfoque en empresas familiares y les dijo a todos que estaba lista para hacerse cargo de la empresa. Todo comenzaba a encajar de una manera muy incómoda. Así que cuando adquirí la empresa y traje una gestión profesional, básicamente eliminé su trayectoria profesional. Más que eso, eliminaste lo que ella consideraba su derecho de nacimiento. Javier abrió otro documento. Aquí es donde se pone interesante. He estado rastreando algunas consultas discretas sobre tus actividades de inversión. Alguien ha estado haciendo preguntas sobre las estructuras de adquisición de empresas fantasma e inversores anónimos. Un nudo se formó en mi estómago. ¿Qué tipo de preguntas? Preguntas a nivel profesional. El tipo de investigación que sugiere que haya alguien con formación en negocios y conexiones legales involucrado. Él giró su monitor hacia mí. Emilia, creo que tu nuera contrató a un investigador privado. Las implicaciones me golpearon de inmediato. 15 años de estructuras legales cuidadosas y privacidad deliberada podrían desmoronarse si alguien estaba lo suficientemente motivado. ¿Qué tan vulnerables somos? Depende de lo profundo que quieran cavar. Tus estructuras de privacidad son sólidas, pero no son impenetrables. Una investigación decidida con respaldo legal podría eventualmente rastrear la propiedad hasta ti. Pensé en la actitud de Jessica en el almuerzo, como presentó sus hallazgos como una jugadora de ajedrez revelando su jaque mate. ¿Qué me recomendarías? Sinceramente, anticípate. Si está tratando de hacer algún tipo de reclamo financiero o apelar a un sentido de obligación familiar, necesitas controlar la narrativa antes de que te exponga. Javier se reclinó en su silla, pensativo. Pero Emilia, hay algo más. Si esto se hace público, no solo te afectará a ti. La carrera de Daniel podría verse comprometida si parece que su éxito estuvo ligado a una fortuna familiar de la que ni siquiera sabía. No había considerado eso. La reputación de Daniel se construyó con su propio trabajo duro. Si la gente supiera que su madre era una magnate secreta, cuestionarían cada ascenso que obtuvo. Era una ironía dolorosa. Había ocultado mi fortuna para protegerlo. Y ahora ese mismo secreto podría destruir todo por lo que él había trabajado. Hay una cosa más, continuó Javier, abriendo un último documento. La situación financiera actual de la familia Ramírez es más frágil de lo que parece. Han estado manteniendo su estilo de vida con préstamos, probablemente esperando que Roberto encontrara otra oportunidad de negocio o que Jessica se casara con alguien rico. Y ahora ella cree que lo hizo. Exacto. Pero Emilia, si planea pedirte apoyo financiero o involucrarse en tus inversiones, necesitas estar preparada. Esto está a punto de convertirse en algo más que una simple disputa familiar. Cuando salí de la oficina de Javier, me di cuenta de que me enfrentaba a la misma elección que Tomás y yo habíamos hecho hace 15 años, solo que ahora las apuestas eran mucho más altas. Esta vez no solo estaba protegiendo la independencia de mi hijo. Estaba luchando para evitar que todo lo que había construido se volviera en contra de mi propia familia. Esa noche hice algo que no había hecho en meses. Abrí una botella de un buen vino que Tomás y yo habíamos estado guardando. Me serví una copa generosa y extendí 15 años de registros financieros sobre la mesa de mi comedor.
Si Jessica quería jugar a la investigadora, estaba a punto de descubrir que había elegido a la persona equivocada. Los números contaban una historia de paciencia y estrategia. Tomás y yo no tuvimos suerte. Fuimos metódicos. Investigamos cada inversión, diversificamos cuidadosamente y reinvertimos nuestras ganancias. Esos $25 millones iniciales se convirtieron en 50 millones en el 2015, luego en 200 millones en el 2018. Para cuando Tomás murió, nuestro patrimonio neto era de más de $700 millones, y yo había continuado haciéndolo crecer. Mi teléfono vibró con un mensaje de Daniel. Mamá, Jessica y yo queremos pasar por tu casa mañana por la noche. Ella tiene algunas ideas sobre cómo nuestra familia debería manejar esta nueva información. Casi me reí. Jessica tenía ideas. Ya podía imaginar cuáles eran. Algo que involucraba fideicomisos y reuniones de la junta familiar con un enfoque más colaborativo de mi dinero. Lo que ella no entendía era que yo había estado gestionando expectativas y protegiendo mis intereses por más tiempo del que ella había vivido. Abrí los documentos legales que Javier me había dado sobre las finanzas de los Ramírez. Su situación era aún peor de lo que pensaba. La finca familiar estaba hipotecada en un 80% de su valor. Sus cuentas de inversión habían sido vaciadas para mantener su estilo de vida, y tenían deudas significativas, todas respaldadas por la creencia de Roberto de que eventualmente cobraría por sus contactos de negocios. Roberto pensó que se había jubilado cómodamente con el dinero de la venta de su empresa. Pero la realidad era más complicada. Gran parte de sus ingresos provenían de honorarios de consultoría y puestos en juntas directivas que yo misma había organizado a través de la nueva gestión de la empresa Ramírez Holdings. Su nivel de vida dependía de mí. Pero eso era solo la superficie. Abrí mi portátil y comencé a indagar en las actividades recientes de Jessica. Si había contratado a un investigador privado, tenía que haber un rastro. Lo que encontré fue fascinante y perturbador a la vez. Jessica de hecho había contratado a una firma llamada Investigaciones Privadas Aguilar, especializada en rastrear activos corporativos. También se había puesto en contacto con un abogado que se especializaba en disputas de herencias familiares. Y lo más revelador, había abierto varias nuevas líneas de crédito en el último mes, probablemente para financiar su investigación con la esperanza de un retorno sustancial. No se había casado con mi hijo solo por amor. Se había casado con él como una estrategia de inversión. El vino me estaba volviendo filosófica o tal vez simplemente honesta conmigo misma por primera vez en años. Había pasado 15 años siendo la viuda discreta, dejando que la gente pensara que vivía una vida modesta mientras construía algo masivo en silencio. Pero la pequeña actuación de Jessica en la boda lo había cambiado todo. Estaba cansada de ser subestimada. Más que cansada, ya no lo iba a permitir. Mañana, cuando Daniel trajera a su esposa a hablar de sus ideas para el futuro financiero de nuestra familia, les daría una lección sobre a quién exactamente habían decidido investigar. Porque Emilia Torres, la inversora cautelosa, estaba a punto de convertirse en Emilia Torres, la oponente estratégica. Y yo había estado ganando partidas durante 15 años de las que otras personas ni siquiera sabían que estaban jugando. Daniel y Jessica llegaron a mi apartamento la noche siguiente con el aire de diplomáticos que se acercan a una negociación delicada. Yo me había preparado para ellos con un simple plato de quesos y frutas, y una botella de vino de precio moderado. Nada que delatara mis verdaderos recursos. Mamá, gracias por sentarte con nosotros, comenzó Daniel con un tono cauteloso. Sé que los últimos días han sido complicados. Jessica vestía un traje de negocios elegante. Su formación en Wharton era evidente tanto en la carpeta que llevaba como en la forma en que se acomodó en mi sillón. Emilia, quiero empezar diciendo que todo lo que discutamos esta noche es por la familia. Estamos todos del mismo lado aquí. Casi me reí. Claro, querida. ¿De qué querías hablar? Abrió su carpeta, revelando varios documentos perfectamente preparados. Bueno, he estado pensando en nuestra conversación en el almuerzo, y creo que tal vez empezamos con el pie izquierdo. Me gustaría proponer un enfoque más colaborativo para la planificación financiera de nuestra familia. ¿Colaborativo? ¿Cómo?, preguntó Daniel, claramente incómodo. Jessica tiene algunas ideas sobre cómo podríamos estructurar las cosas para beneficiar a todos, agregó. La cuestión, Emilia, continuó Jessica, es que la riqueza familiar funciona mejor cuando se gestiona estratégicamente a través de las generaciones. Daniel y yo estábamos hablando de crear una estructura que proteja tu privacidad, pero que también permita más transparencia en nuestra planificación. Ahí estaba. Tomé un sorbo de vino y esperé. Estábamos pensando en establecer una fundación familiar,
algo que nos permitirá hacer donaciones caritativas, obtener ventajas fiscales y coordinar nuestras inversiones. Sacó lo que parecía ser un borrador legal preliminar. Ya tuve algunas conversaciones iniciales con un abogado especializado en la gestión de patrimonios familiares. Su osadía era impactante. Se entera de que tengo dinero e inmediatamente comienza a planificar cómo acceder a él, con consultas legales y propuestas formales. Suena bastante completo. La fundación sería dirigida por una junta de fideicomisarios familiares, continuó, entusiasmada. Tú, Daniel y los hijos que tengamos. Nos daría a todos voz en las decisiones financieras importantes. Daniel miraba los documentos completamente abrumado. Jessica, tal vez deberíamos ir más despacio. En realidad, Daniel, creo que tu esposa ha pensado mucho en esto, dije con calma. Dime, Jessica, ¿qué tenías en mente para la financiación inicial de esta fundación? Sus ojos se iluminaron. Bueno, pensé que podríamos empezar con algo lo suficientemente sustancial como para tener un impacto real. Tal vez alrededor de $50 millones para establecer credibilidad en la comunidad filantrópica. $50 millones de la mujer que me llamó la vergüenza de la familia hace menos de una semana. ¿Y la estructura de la junta que mencionaste? Continué casualmente. ¿Cómo se distribuirían los votos? Creo que la representación equitativa sería lo más lógico, respondió con seguridad. 3 fideicomisarios, 3 votos, muy democrático. Dejé mi copa de vino y la miré directamente a los ojos. Jessica, ¿puedo preguntarte algo con sinceridad? Claro. ¿Amas a mi hijo? La pregunta la tomó completamente desprevenida. Miró a Daniel, luego de vuelta a mí. ¿Qué clase de pregunta es esa? Una simple. ¿Amas a Daniel por quien es, o amas lo que crees que representa el hecho de estar casada con él? El silencio en la habitación era denso con la tensión. Daniel nos miraba, poniéndose más nervioso a cada segundo, y la fachada tranquila de Jessica comenzó a resquebrajarse. Creo que es injusto como estás planteando nuestra relación. Lo es. Me levanté y caminé hacia una estantería de libros, donde saqué una carpeta que había preparado. Porque tengo información que podría aclarar las cosas. Regresé a mi asiento, abrí la carpeta y le mostré el informe de investigación que Javier había preparado. Su rostro se puso pálido al reconocer algunos de los documentos. Este es un registro de tus comunicaciones con Investigaciones Privadas Aguilar durante las últimas 2 semanas, dije con calma. Parece que los contrataste para investigar estructuras de propiedad corporativa y rastrear inversores anónimos. Bastante caro por lo que veo. Daniel miró a su esposa con incredulidad. Jessica, contrataste investigadores privados. No es lo que parece, dijo ella rápidamente. Solo quería entender mejor la situación financiera de la familia. Estabas construyendo un caso, la corregí. Estos documentos muestran que también consultaste con una firma de abogados que se especializa en disputas de herencias familiares y litigios de fideicomisos. Saqué otro papel. Esto es interesante. Abriste 3 nuevas líneas de crédito el mes pasado, pidiendo prestado en base a una supuesta mejora futura en la situación financiera de tu familia. Es una suposición bastante audaz. Jessica se estaba desmoronando. Su compostura cuidadosamente construida había desaparecido. Emilia, tienes que entender. Solo estaba tratando de proteger los intereses de nuestra familia. ¿Los intereses de quién exactamente?, le pregunté. Porque según este análisis financiero que Javier preparó, la situación de tu familia es mucho más frágil de lo que has dado a entender. Puse varios documentos más sobre la mesa de café. La finca de tus padres está hipotecada en casi un 80% de su valor. Sus cuentas de inversión han sido vaciadas para mantener su estilo de vida desde que tu padre perdió la empresa Ramírez Holdings. De hecho, la mayor parte de sus ingresos actuales provienen de contratos de consultoría que yo misma organicé a través de la nueva gestión de la empresa. Daniel examinó los documentos, su expresión pasando de la confusión a la ira y luego a una profunda y dolorosa desilusión. Mamá, ¿cómo sabes todo esto? Porque Daniel, cuando alguien empieza a investigarme, yo también los investigo. Y lo que descubrí es que la familia de tu esposa ha estado viviendo de tiempo prestado y dinero prestado durante los últimos 3 años. Jessica por fin encontró su voz, pero temblaba. Eso no cambia el hecho de que ahora somos una familia. Deberíamos trabajar juntos, no unos contra otros. Tienes toda la razón, dije, levantándome y caminando hacia la ventana. Deberíamos trabajar juntos.
Me volví para mirarlos a ambos. La pregunta es, ¿qué tipo de trabajo tenías en mente? Porque esto es lo que yo creo que pasó. Te enteraste de que tengo dinero e inmediatamente empezaste a planificar cómo acceder a él. No cómo contribuir, no cómo ayudar a gestionarlo, sino cómo reestructurarlo para tener control sobre él. Eso no es justo, protestó Jessica. No lo es. Saqué un último documento de mi carpeta. Esta es una grabación de una llamada telefónica que tuviste con tu compañera de cuarto de la universidad 3 semanas antes de conocer a Daniel. En ella, mencionas específicamente que estás cansada de salir con hombres que no pueden ofrecerte seguridad financiera y que estás buscando a alguien de una familia estable con buenas perspectivas a largo plazo. El silencio que siguió fue total. Daniel miraba a su esposa como si la viera por primera vez, y Jessica parecía estar calculando qué tan rápido podría correr. Daniel, dije suavemente, creo que deberías preguntarte si la mujer con la que te casaste es realmente quien pensabas que era. Pero incluso mientras lo decía, sabía que esto era solo el comienzo. Jessica Ramírez no era el tipo de persona que se rinde fácilmente, y yo acababa de mostrarle exactamente lo que estaba en juego. «Entonces, ¿qué pasa ahora?», preguntó Daniel en voz baja. Miré a mi hijo, el hombre al que había criado para valorar la honestidad y el trabajo duro, y tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas. Ahora, dije, descubriremos de qué está hecho cada uno. Las siguientes 2 semanas pasaron en un silencio tenso. Daniel se mudó temporalmente a su propio apartamento, diciéndome que necesitaba tiempo para procesar todo. Jessica se había marchado furiosa de mi apartamento esa noche, pero no sin dejar claro que consideraba nuestra conversación una declaración de guerra. Y demostró ser mucho más peligrosa de lo que había imaginado. El primer indicio de problemas llegó cuando Javier Salazar me llamó un viernes por la mañana. Su voz era tensa. «Emilia, tenemos un problema. Alguien ha estado haciendo consultas con la Comisión de Bolsa y Valores sobre tus estructuras de inversión. Consultas profesionales que sugieren que están construyendo un caso por algún tipo de violación regulatoria». Mi estómago se hundió. ¿Qué tipo de violaciones? Falta de declaración adecuada de la propiedad beneficiaria en empresas que cotizan en bolsa. Posible uso de información privilegiada. Pregunta sobre si tus empresas fantasma informaron adecuadamente sus actividades. Hizo una pausa. «Emilia, esto ya no es solo curiosidad. Alguien está tratando de construir un caso legal en tu contra». Yo sabía exactamente quién era ese alguien. ¿Qué tan grave es esto? Depende de lo profundo que quieran cavar. Tus estructuras de privacidad son sólidas, pero no son impenetrables. Una investigación decidida con respaldo legal podría eventualmente rastrear la propiedad hasta ti. Las implicaciones eran abrumadoras. No solo los costos legales, sino que la exposición mediática destruiría la privacidad que había mantenido durante 15 años. ¿Qué me recomiendas? Sinceramente, deténlo antes de que empeore. Cualquier conflicto familiar que esté impulsando esto necesita ser resuelto rápidamente, porque el escrutinio regulatorio tiene la particularidad de expandirse. Colgué el teléfono, mi mente acelerada. Jessica había escalado de una investigación privada a una guerra legal total, con la esperanza de obligarme a llegar a un acuerdo. Era una estrategia inteligente, aunque moralmente dudosa. Sonó mi teléfono. Era Daniel. «Mamá, tenemos que hablar. Algo pasó». Llegó 1 hora después, con un aspecto demacrado y más viejo de sus 32 años. «Jessica solicitó la separación legal», dijo sin rodeos. «Su abogado dice que le preocupan las posibles responsabilidades financieras por activos familiares no revelados». Casi admiré su meticulosidad. Al solicitar la separación, se estaba protegiendo legalmente mientras preparaba el escenario para una negociación de divorcio. «Lo siento, Daniel». «¿De verdad?». Me miró con ojos que tenían más dolor que ira. «Porque parece que orquestaste esto, como si quisieras que mi matrimonio se desmoronara solo para demostrar un punto sobre sus intenciones». La acusación dolió más de lo que esperaba. «Daniel, nunca quise que tu matrimonio fracasara. Quería que entendieras con quién te casaste antes de que fuera demasiado tarde. Destruyendo la estabilidad financiera de su familia y investigándola como a una criminal, ¿es así?», me respondió. «Mamá, ya ni siquiera sé quién eres». Eso me dolió, pero me mantuve firme. «Soy la misma persona que te enseñó a valorar la honestidad y la integridad. La misma que quería que tuvieras éxito por tus propios méritos, no por el dinero familiar». «Y mira en qué terminó todo», dijo con amargura. «Mi esposa me está dejando».
Las finanzas de su familia están en ruinas, y mi madre es una especie de magnate de los negocios que me ha estado mintiendo por 15 años. Quise consolarlo como cuando era un niño pequeño, pero la distancia entre nosotros se sentía de kilómetros. Daniel, hay algo más que necesitas saber. Jessica ha presentado denuncias ante las autoridades federales sobre mis actividades de inversión. Está intentando forzarme a una batalla legal pública. Él me miró fijamente. ¿Qué significa eso? Significa que esto no ha terminado. Apenas está comenzando. Y necesito que decidas si vas a estar conmigo o si vas a dejar que ella destruya todo lo que he construido para proteger a nuestra familia. El silencio se extendió entre nosotros. Por fin, Daniel me miró con lo que parecía el inicio de la comprensión. ¿Qué quieres que haga? La reunión tuvo lugar en la sala de juntas de Javier Salazar el lunes siguiente. Éramos yo, Daniel, Jessica, su abogado, y sus padres, Roberto y Paula Ramírez. El aire estaba tan tenso que se podía cortar con un cuchillo. Seamos claros sobre por qué estamos aquí, comenzó el abogado de Jessica, alisando su costoso traje. Mi clienta ha descubierto que la señora Torres ha estado ocultando activos considerables mientras permitía que la familia de la esposa de su hijo sufriera dificultades financieras. Esto sugiere un patrón deliberado de engaño que justifica una investigación. Javier, sentado a mi lado, respondió con calma. Señor Valdés, las actividades financieras de la señora Torres son perfectamente legales. Las recientes denuncias de su clienta ante las autoridades parecen motivadas por animosidad personal en lugar de preocupaciones legítimas. Jessica se inclinó hacia adelante. Esto no se trata de animosidad personal. Se trata de responsabilidad familiar y transparencia. Emilia ha estado manipulando la vida de las personas mientras fingía ser alguien que no es. Por fin, hablé. Jessica, nunca he manipulado a nadie. Invertí en empresas que estaban fracasando y las hice prosperar. Mantuve mi vida en privado porque prefiero la discreción. Ninguna de esas cosas es ilegal o inmoral. Usted compró la empresa de mi padre y lo dejó creer que había fracasado como empresario, me respondió. Su padre fracasó como empresario, respondí con calma. Yo salvé su empresa y protegí los trabajos de sus empleados. Bajo su gestión, Ramírez Holdings habría estado en bancarrota en cuestión de meses. Roberto Ramírez, que había permanecido en silencio, se aclaró la garganta. Señora Torres, aprecio lo que hizo por la empresa, pero no puede negar que fue estratégica al ocultar su participación en los asuntos de nuestra familia. Estratégica, sí. Engañosa, no. Usted nunca preguntó sobre mis inversiones, y yo no tenía la obligación de ofrecerle la información. El abogado de Jessica sacó una carpeta gruesa. Señora Torres, tenemos evidencia de que usted usó su posición financiera para manipular varias situaciones que involucran a la familia de mi clienta, los pagos de honorarios de consultoría al señor Ramírez, el momento de ciertas decisiones de negocio, incluso la investigación sobre los asuntos personales de mi clienta. ¿Evidencia de qué exactamente?, preguntó Javier. De un patrón de control y manipulación diseñado para mantener el poder sobre el futuro financiero de esta familia. Miré a las personas en la sala, personas que pensaban que entendían el juego que estaban jugando. Señor Valdés, permítame ser muy clara. Yo no controlo a la familia de su clienta. No les debo dinero. No les debo explicaciones. Y ciertamente no les debo acceso a mis activos. Pero le debe a su hijo honestidad, interrumpió Jessica, y un respeto básico a su nuera. ¿Respeto? Una calma fría se apoderó de mí. Usted me presentó como la vergüenza de la familia en su boda. Contrató investigadores para indagar en mi vida privada. Presentó denuncias regulatorias para forzarme a un acuerdo financiero. ¿Y ahora quiere darme lecciones sobre el respeto? El silencio que siguió fue ensordecedor. Daniel, que había estado callado todo el tiempo, por fin habló. ¿Qué quieres, Jessica? ¿Qué se necesita para que esto termine? Ella intercambió una mirada con su abogado, luego me miró directamente a mí. Quiero un acuerdo financiero familiar formal, algo que establezca expectativas y responsabilidades claras para todas las partes. ¿Qué tipo de responsabilidades?, preguntó Javier. El abogado de Jessica sacó otro documento. Proponemos una estructura de fideicomiso familiar con gobierno compartido. La señora Torres contribuiría con una parte sustancial de sus activos, aproximadamente $15 millones, al fideicomiso, que sería gestionado por un consejo familiar para el beneficio de todos los miembros. Casi me reí de la audacia.
Quiere que ponga mi dinero en un fideicomiso controlado por un comité que incluya a las personas que me han estado investigando y presentando denuncias en mi contra. Queremos un acuerdo justo que proteja los intereses de todos, dijo Jessica. Me levanté y caminé hacia la ventana de la sala de juntas, mirando la calle donde la gente hacía su vida normal, ajena a la guerra financiera que se libraba 20 pisos más arriba. Tengo una contrapropuesta, dije, girándome para mirar a la sala. Jessica, tienes 72 horas para retirar todas las denuncias regulatorias y cesar todas las actividades de investigación. A cambio, les daré un acuerdo que les permitirá a ti y a tus padres mantener su estilo de vida actual sin más interferencia de mi parte. ¿Qué tipo de acuerdo?, preguntó el abogado de Jessica con desconfianza. $5 millones. Un pago único. A cambio, firmarán un acuerdo prometiendo no volver a contactarme a mí o a mi hijo nunca más. La sala se quedó en completo silencio. Daniel me miró en shock. Mamá, no puedes estar hablando en serio. Pero lo estaba. Acababa de ofrecer $5 millones para eliminar permanentemente a personas tóxicas de nuestras vidas. Y por la mirada en sus rostros, todos estaban comenzando a entender cuán en serio me tomaba proteger lo que importaba. $5 millones, repitió Jessica lentamente, como si estuviera probando las palabras. Para no volver a contactar a Daniel. Así es. Su abogado ya estaba haciendo los cálculos. Pude verlo en sus ojos. 5 millones era más de lo que su clienta podría esperar ganar en una demanda, y venía sin el riesgo de años de litigio. Señora Torres, es una oferta generosa, pero parece diseñada para romper un matrimonio en lugar de resolver un conflicto familiar. Señor Valdés, ese matrimonio ya estaba roto. Solo estoy ofreciendo pagar por una ruptura limpia en lugar de una desordenada. Daniel se puso de pie de un salto. Mamá, basta. Los dos, paren. Miró alrededor de la sala con una expresión de puro asco. Esto es una locura. Estamos aquí negociando el precio de mi matrimonio como si fuera un negocio. ¿Y no es eso exactamente lo que ha sido?, pregunté suavemente. Se volvió hacia Jessica, su voz llena de un dolor que me rompió el corazón. Jessica, necesito que respondas a algo con sinceridad. ¿Te casaste conmigo porque me amabas o porque pensaste que venía de una familia con dinero? El silencio se extendió por casi un minuto completo. Daniel, esa no es una pregunta justa, dijo ella por fin. Es la única pregunta que importa. Miré el rostro de mi hijo mientras esperaba una respuesta que nunca llegó. En ese silencio, 15 años de elecciones cuidadosas, privacidad financiera y protección silenciosa se cristalizaron en un único momento de claridad. $5 millones, repetí, mirando directamente a Jessica. Además, haré los arreglos para que tus padres se queden con su casa y para que tu padre mantenga su puesto de consultor en la empresa Ramírez Holdings. Firman los papeles y se van de mi familia. ¿Y si me niego? Sonreí. Y por primera vez desde que todo esto comenzó, era una sonrisa genuina. Entonces no obtendrás nada. Tus padres perderán la casa, tu padre perderá sus ingresos y pasarás los próximos años en juicios que te costarán mucho más de lo que jamás podrías esperar ganar. Su abogado le susurraba urgentemente a Jessica al oído, sin duda explicándole lo absurdo de negarse. $5 millones en efectivo versus años de litigio costoso con un resultado incierto. Necesito tiempo para pensarlo, dijo Jessica. Tienes hasta el mediodía de mañana. Después de eso, la oferta expira y enfrentarás todas las consecuencias de las denuncias que presentaste. Cuando la reunión terminó, Daniel se quedó atrás. Mamá, ¿de verdad acabas de comprar mi libertad de mi esposa? No, cariño. Solo te di la información que necesitabas para tomar tu propia decisión. Él se quedó en silencio durante mucho tiempo. Y si ella acepta el dinero, sabrás exactamente quién era, y podrás seguir adelante con tu vida. Y si no lo hace, seguirás sabiendo quién era, y me aseguraré de que se arrepienta de haber intentado manipular a nuestra familia. Daniel me miró con algo que parecía una mezcla de asombro y miedo. ¿Cuándo te volviste tan despiadada? Me tomé su pregunta en serio. Creo que siempre lo fui, Daniel. Simplemente nunca tuve una razón para mostrarlo. A las 11:47 de la mañana siguiente, su abogado llamó a Javier Salazar para aceptar el trato. A las 5 de la tarde, los papeles estaban firmados y el dinero transferido. Jessica tomó los $5 millones y se desvaneció de nuestras vidas como si nunca hubiera existido. Daniel solicitó el divorcio la semana siguiente, citando diferencias irreconciliables. 6 meses después, me llamó un domingo por la tarde.
Mamá, conocí a alguien. Se llama Sara. Es maestra y no tiene ni idea de que eres rica. ¿Cómo lo sabes? Porque cuando le dije que mi mamá vivía en un lindo apartamento y conducía un coche fiable, me dijo que sonaba como una mujer que tenía sus prioridades claras. Sonreí, sintiendo que algo en mi pecho por fin se relajaba después de todos esos años. Suena perfecta. ¿Cuándo la conoceré? El próximo domingo. Pero mamá, cuando cenemos, ¿puede ser solo la mujer que me enseñó a trabajar duro y a tratar bien a la gente? ¿Puedes dejar a la poderosa mujer de negocios en casa? Me reí, dándome cuenta de que, después de 15 años de ocultar quién era, por fin entendía la diferencia entre ser invisible y ser una persona privada. Claro, cariño, le dije, pero si resulta que ella está investigando nuestras finanzas, el trato queda anulado. ¿El trato?, dijo, y pude oír su sonrisa a través del teléfono. Por primera vez en meses, el futuro se veía exactamente tan brillante como siempre lo había planeado. Después de todo lo que pasó, descubrí que la mayor riqueza que tenía no eran mis inversiones ni mis cuentas ocultas. Era la oportunidad de empezar de nuevo, de decidir cómo quería gastar mi tiempo, mi energía y mi nombre. Durante años, había vivido en las sombras, temerosa de que el mundo supiera quién era realmente. Ahora entendía que el verdadero poder estaba en elegir cómo quería ser recordada. Mi primera decisión fue simple. Vendí el apartamento donde había pasado los últimos 15 años. Tenía demasiados fantasmas. Me mudé a Santa Fe, un lugar que siempre me había fascinado por su arte e historia. Allí, nadie me conocía como la viuda millonaria o la suegra difícil. Era solo Emilia, una mujer que disfrutaba caminando por el mercado de agricultores y hablando con los artistas locales. También fundé una pequeña y discreta fundación cultural. Sin comunicados de prensa, sin placas de oro con mi nombre. La llamé el Fondo Tomás, en honor a mi esposo. Apoyamos a jóvenes ingenieros de Austin y Chicago que sueñan con patentar sus ideas pero no tienen los recursos. Ver a chicos de orígenes humildes presentar sus prototipos en ferias internacionales me dio una satisfacción que ningún dividendo de acciones podría darme. Con el tiempo, los rumores sobre mi fortuna se desvanecieron. La gente en Santa Fe me veía como la señora que siempre llegaba al servicio de las 8 de la mañana con un chal azul, la misma que se quedaba después para repartir bolsas de comestibles a las familias necesitadas. Me gustaba esa simplicidad, esa invisibilidad elegida. Mi relación con Daniel tardó en sanar, pero lo logramos. Hubo cenas incómodas y silencios dolorosos, pero cuando conocí a Sara, su nueva pareja, supe que todo había valido la pena. Sara me abrazó como si me conociera de toda la vida sin preguntar por balances o empresas. Simplemente dijo, ahora veo de dónde Daniel saca esa forma de escuchar sin juzgar. Fue entonces cuando sentí que el vínculo entre una madre y un hijo, aunque tensado, estaba fuerte de nuevo. En Navidad, por primera vez en mucho tiempo, mi mesa se llenó de risas genuinas. No había copas de champán escondiendo comparaciones sociales, solo galletas, chocolate caliente y villancicos mal cantados. Esa noche, me quedé despierta hasta tarde mirando el árbol iluminado y pensé en cuánto habría disfrutado Tomás viendo a nuestra familia libre de máscaras. No voy a mentir, todavía hay momentos en que la sombra de Jessica entre mis pensamientos. Sé que con $5 millones, encontrará otra forma de reinventarse, tal vez en otra ciudad con otra víctima. Pero ese ya no es mi problema. Aprendí que no puedo salvar a todos, y no tengo que cargar con aquellos que solo me ven como un cajero automático andante. Ahora mis días están llenos de simples rutinas. Clases de cerámica, brunch con mis vecinos y viajes ocasionales para apoyar proyectos comunitarios. No necesito guardaespaldas ni coches blindados. Necesito paz. Y eso no se puede comprar con millones. Lo curioso es que, cuando dejé de esconderme, también dejé de tener miedo. Ya no me asusta que alguien descubra mi fortuna porque entiendo que los números en una cuenta bancaria no definen mi valor. Lo que me define es cómo uso esos recursos para transformar, aunque sea un poco, la vida de los demás. Hace unos meses, un joven estudiante que recibió una beca del Fondo Tomás se me acercó con lágrimas en los ojos. Señora Emilia, gracias. Si no fuera por usted, todavía estaría cargando cajas en un almacén. Ahora estoy en Pittsburgh terminando mi título de ingeniería. Esa gratitud sincera fue el verdadero final de todo el drama con la familia Ramírez. Hoy, miro hacia atrás y sonrío. Sí, fui invisible durante 15 años, pero aprendí que la invisibilidad puede ser una estrategia, no una condena. Y también aprendí que la venganza más elegante no es destruir a la persona que intentó humillarte, sino prosperar en su ausencia. Así que,
Aquí estoy, en mis 60 años, viviendo en un pueblo que huele a pan fresco y bugambilias, rodeada de personas que me miden no por mi dinero, sino por mi presencia. Por fin entendí que la vida no me pedía ser perfecta, solo ser auténtica. Y si alguien me presenta de nuevo como la vergüenza de la familia, tengo mi respuesta lista. La verdadera vergüenza es desperdiciar una vida tratando de impresionar a los demás cuando podrías estar pasándola dejando una huella que realmente importa. Esta historia es ficticia, pero está inspirada en eventos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de los involucrados. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien la escuche y se detenga a pensar cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de sus propios hogares. Tengo mucha curiosidad. Si estuvieras en mi lugar, ¿qué habrías hecho? ¿Habrías elegido el silencio para mantener la paz o te habrías atrevido a enfrentarlo todo para reclamar tu voz? Quiero saber lo que piensas, porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de otra persona. Que Dios te bendiga siempre, y yo creo firmemente que el coraje nos conduce a días mejores.